claro, ejemplo, un segundo, 10 horas, 5 días, 40 años, ¿no? Un número y una unidad de medida. Lo mismo para cualquiera, mientras esta sea una cantidad escalar. En el caso de los vectores, pues se necesitan tres elementos. Tenemos la magnitud, que habíamos dicho que es simplemente un número y la unidad de medida, eso que le llamamos magnitud de un vector. También se necesita una dirección y un sentido, ¿verdad? Entonces, todas aquellas cantidades físicas que sean vectores requieren de estos elementos para quedar completamente definidas. Ahora bien, ¿qué es lo que hace la física en verdad? ¿Ya? Investiga cómo obtener el valor de cada una de estas cantidades físicas en todas las circunstancias. Nosotros tratamos de estudiar el movimiento, ¿verdad? Y habíamos dicho lo que representaba la cinemática de la partícula. Es decir, volvíamos al título, ¿verdad? Habíamos explicado eh, qué era la cinemática y qué significaba cinemática de la partícula. ¿Ah? Una vez que hemos entendido qué es lo que se va a hacer en este capítulo, entonces vamos directamente a una situación en particular, ¿ya? Vamos a decir que de manera general, ¿ya? Nosotros podemos estudiar el movimiento obviamente en la cinemática de la partícula estudiamos el movimiento, ¿verdad? Pero hemos visto por conveniente de que el mismo se puede organizar de la siguiente forma para su mejor comprensión. Le llamaremos así el caso unidimensional, el caso bidimensional y el caso tridimensional. Cuando pensamos en la cinemática de la partícula, los movimientos en general se pueden estudiar como movimientos unidimensionales, como movimientos bidimensionales o movimientos tridimensionales. Entonces, nosotros vamos a iniciar con el estudio del movimiento unidimensional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? Sí, que Sí, que Muy bien, muy bien. Ahí está, entonces. El movimiento unidimensional. Antes de entrar de lleno a esto, voy a decir que independientemente de si vamos a estudiar un movimiento unidimensional, bidimensional o tridimensional, independientemente de eso, en esto que se llama cinemática,
Para describir entonces el movimiento de una partícula, necesitamos de un conjunto de cantidades físicas, ¿ya? Ustedes recuerdan bien este conjunto, ¿verdad? No. En el caso específico del estudio del movimiento de la partícula, pues solo necesitamos ciertas cantidades físicas de este conjunto. ¿Cuáles son esas cantidades físicas que necesitamos de este conjunto? Necesitamos, por un lado, el tiempo. Necesitamos también la posición. Necesitamos la velocidad. Y necesitamos la aceleración. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que este conjunto de elementos, tiempo, posición, velocidad y aceleración son las cantidades físicas que nos van a permitir describir el movimiento de dicha partícula. Y de ahora en adelante, este conjunto de cantidades van a representar el estado de movimiento de nuestra partícula. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a decir? Toda vez que queramos describir el movimiento de una partícula, pues necesitamos conocer la posición, la velocidad y la aceleración en cualquier instante de tiempo t. Fijado un t, quiere decir para un determinado tiempo, pues debemos conocer su posición, su velocidad y su aceleración. Si conocemos todo esto, entonces podemos decir que conocemos el estado de movimiento del cuerpo. Entonces de eso se va a tratar, de que nosotros tratemos de hallar todas estas cantidades y así podremos nosotros decir que sabemos perfectamente cómo se mueve nuestra partícula. ¿Está bien? Bien, entonces, si en la cinemática de la partícula en general nosotros requerimos conocer este conjunto de cantidades físicas, pues debemos primero definir qué es cada una de ellas, ¿verdad? Bueno, pues eso lo hicimos en clases, ¿no? Definimos el tiempo, bueno, claro, dentro de la perspectiva newtoniana. Definimos también la posición y al momento de definir la posición, si ustedes recuerdan, al momento de definir la posición, si uno recuerda muy bien, aparecieron algunas cosas, ¿verdad o no? Entre ellas, por ejemplo, el desplazamiento finito, el desplazamiento infinitesimal. También apareció la distancia finita, le habíamos llamado así, ¿no? Distancia.
pero también la distancia infinitesimal. ¿Ya? Todo se mide en el sistema internacional en metros, ¿verdad? Ujú. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, Inge. Bien. También habíamos definido la velocidad. Lo voy a llevar allá. Ujú. Ujú. También habíamos definido la velocidad y con la misma aparecieron algunas otras cosas. Por ejemplo, habíamos encontrado la velocidad media, ¿verdad? Pero también habíamos encontrado la velocidad instantánea, ¿cierto? Ujú. Y con la misma habíamos encontrado también la rapidez media, pero también la rapidez instantánea. ¿Recuerdan, cierto? Sí, Inge. Sí, Inge. Ajá. Ujú. Muy bien, entonces, ¿qué es lo último que nos falta mencionar aquí? Es la aceleración. Ujú. En el caso de la aceleración, también habíamos hablado de la aceleración media y la aceleración instantánea. Bien, en el caso de la aceleración no hay necesidad de introducir, como sucede con la velocidad, los casos de módulo de la aceleración. Entonces, esto quedó así, ¿ya? Ahora, otra cosa que es muy importante recordar es que cuando se habla de vectores, las expresiones analíticas de los mismos requieren una base, ¿no? Y recuerdan que habíamos introducido nosotros dos bases. Una de ellas, los vectores unitarios I y J, ¿verdad? Es decir, usando los ejes X, Y, habíamos usado nosotros a los vectores I, J, que eran los vectores unitarios, uno en la dirección X y el otro en la dirección Y. Y por otro lado, habíamos introducido otra base, otro sistema que le hemos llamado tangencial y normal, ¿verdad? Y con los mismos habíamos introducido obviamente el vector unitario tangencial y el vector unitario normal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la posición o el desplazamiento, ya sea finito o infinitesimal, se podían expresar analíticamente usando I y J o usando tau y n. Lo mismo con la velocidad y la aceleración. A ver, ¿qué comentarios hasta aquí?
Inge, una pregunta. Adelante. ¿Delta de la posición es lo mismo que X o en qué parte entra la X? Delta R es el desplazamiento finito y eso es R menos R sub 0. Sí. Y ¿Me X entiendes? entonces es la posición. X es la coordenada sobre el eje X y X sub 0 la coordenada inicial sobre el eje X. Si fuera delta X, entonces sería X menos X sub 0. Claro. Ahí A está ver, bien. Gracias. a ver, por si acaso voy a hacer esto, ¿ya? En el caso, si usamos I y J, habíamos visto de que delta R se podía escribir como delta X en I más delta Y en J, ¿verdad? Que era, por ejemplo, delta X. Delta X era X menos X sub 0, ¿verdad? Era el desplazamiento finito en la dirección X. ¿Cómo se calcula? Pues el valor de la posición en X final menos el valor de la posición en X inicial, ¿no? Sí, Inge. Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, no está por demás decir de que en este caso, en el sistema internacional, la velocidad tiene unidades de metros por segundo y obviamente la aceleración metros por segundo cuadrado, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Una pregunta, ingeniero. Tau y N, ¿en qué momento se tienes que usar? Eh, Vamos a ver que esto es sumamente atractivo, sobre todo cuando estudiamos el movimiento en dos dimensiones, pero como vamos a pasar primero a estudiar en una dimensión, no vamos a, digamos, a necesitar tau y n, simplemente vamos a necesitar o i o j, ¿ya? Cuando llegue el momento de estudiar el movimiento bidimensional, ahí voy a volver a explicar con más detalle los ejes tau y n, ¿ya? Ya está bien, gracias. Bien, entonces, si no existen más dudas, vamos a estudiar el movimiento en una dimensión. Voy a dejarles este gráfico para que ustedes se vayan haciendo una idea. Simplemente estos ovalitos representan el objeto, nuestra partícula, de la cual queremos estudiar su movimiento en una dimensión, ¿ya? Este es el eje X,
el origen, el lugar donde está el observador. Bueno, ahí está el detalle. Les pido, por favor, miren el gráfico. Les voy a dar unos minutitos para que ustedes vean el mismo y traten de comprender todo el escenario, ¿ya? Bien, a ver, ¿algún comentario? ¿Están ahí? Sí, que Bien, ¿entienden ese diagrama? Que trata de describir absolutamente todo en relación al movimiento en una dimensión.
Sí, ya se entiende. Bien, espero que sea así con todos, ¿ya? Ya habíamos mencionado de que el estado de movimiento está caracterizado por ciertas cantidades físicas. Entre ellas, el tiempo, la posición, la velocidad y la aceleración. Ojo, que nosotros estamos en el capítulo llamado cinemática de la partícula, ¿de acuerdo? En la cinemática de la partícula, el estado de movimiento de un objeto, dicho de otra forma, cómo se está moviendo el objeto, está completamente caracterizado por esas 4 cantidades físicas. ¿Hasta ahí está todo bien? Sí, Sí, sí. Bien, bien. Sí, Quiero que ustedes recuerden que la posición, la velocidad y la aceleración son vectores. Sin embargo, yo aquí no le estoy poniendo la flechita que debería ponerle, pero les voy a explicar el motivo por el cual lo estoy haciendo. ¿Ya? En general, ustedes han visto de que hay que llamarle a la posición R, flecha, a la velocidad B, flecha, y a la aceleración A, flecha. ¿Por qué? Porque son cantidades vectores. Pero si estamos en el caso unidimensional, primero, unidimensional significa que el objeto está destinado a moverse sobre una línea recta. Eso significa unidimensional. Yo estoy escogiendo esa recta, la recta de los reales. Dicho de otra forma, el eje X que conocemos todos en la matemática. Entonces, ¿qué ocurre? Si tenemos el eje X, hay un origen, quiere decir, hay un cero para ese eje. Pero esto no es matemáticas, entonces es importante que todos entiendan de que solo tiene sentido describir el movimiento de un objeto si alguien describe el mismo. Y ese alguien es pues obviamente el observador. Entonces para nosotros el observador va a estar justo en O. Ahí está el observador. Si quieren podemos hacer un pequeño esquema. A ver, vamos a dibujar el mismo. Voy a usar esto para interpretar a nuestro observador. Ahí está. Que su misión es la observación, ahí está. ¿De acuerdo? Está mirando el objeto. Bien. Lo primero para describir el movimiento, ya sea que fuere unidimensional, bidimensional o tridimensional, es pensar en el observador, ¿ya? El observador es lo primero que hay que definir. Entonces, el mismo lo vamos a sentar justo en el origen de nuestro sistema de coordenadas o nuestro sistema de referencia. ¿De acuerdo? Una vez que hemos montado a nuestro observador, entonces vamos a poder hablar del resto de los elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Vamos a hablar nosotros del objeto. Aquí está el objeto. ¿Mm? Este es el objeto en cuestión. Bien, obvio
este objeto es una partícula para nosotros, ¿verdad? Y lo vamos a situar sobre el eje X. Hemos agarrado y lo hemos puesto en un punto cualquiera sobre ese eje. Ahora, vamos a caracterizar el estado de movimiento de este objeto justo en este lugar. ¿Y qué lo caracteriza? Bueno, lo caracteriza el tiempo. Y le vamos a llamar el tiempo de este momento T sub 0, ¿ya? O tiempo inicial. El tiempo a partir del cual uno comienza a estudiar el movimiento del objeto. ¿De acuerdo? Normalmente, cuando es posible, obviamente, T sub 0 se puede hacer igual a 0. Claro, desde que existen los cronómetros, es muy fácil, ¿verdad? Independientemente de si son las 9 de la mañana, las 2 de la tarde o cualquier otra hora, si uno tiene un cronómetro, pues puede hacer un sereo del mismo, ¿verdad? Y por lo tanto, T sub 0 siempre va a ser posible hacer igual a 0. Pero lo que es importante que ustedes entiendan que T0 representa el instante a partir del cual estamos comenzando con el estudio del movimiento del objeto. Bien, eso es T0. X0, ¿qué es? Ya que el objeto está destinado a moverse solo sobre el eje X, entonces X0 representa la posición. Fíjense en el gráfico, por favor. X0 es este vector. Es la posición de nuestro objeto en el instante T sub 0. Ahora, debería escribir R sub 0. Sin embargo, como todo está sobre el eje X, el R, para simplificar su notación, ese R que debería escribir R0, simplemente le estoy llamando X0, pero deberíamos pensar como si fuera R0, ¿verdad? ¿Qué estoy diciendo? En realidad debería yo escribir R0 en vez de escribir X0, pero este R0, por motivos de simplificación de notación, le estoy llamando X sub 0. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Ya? No debo olvidar de que X0 representa R0, la posición inicial del cuerpo. Por simplificación, simplemente en vez de esto le estamos llamando X0. No deben olvidarse de que es un vector, por favor. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es la otra cantidad? La velocidad. Otra vez, como es el momento inicial, V ahora se va a llamar V sub 0. Sabemos que es un vector. Otra vez, por motivos de simplificación, le voy a llamar V sub 0. ¿Y qué representa? Pues la velocidad que tiene en el instante inicial. ¿Es un vector? Pues estoy poniendo la flechita que me está diciendo cómo se está moviendo el objeto en ese momento. ¿Qué falta? Falta la aceleración, que también debemos explicitar en ese instante de tiempo. ¿Y qué vamos a decir? Vamos a decir la aceleración, que es un vector, nuevamente para simplificar la notación, no la vamos a escribir con flecha, sino simplemente como ustedes lo están observando. Y para distinguir de qué se trata de la aceleración en este instante, pues le estamos llamando a sub 0. No me voy a cansar de repetirles, por favor. X0
es la posición inicial. ¿Es un vector? Sí, es un vector, es este vector. V sub 0 es la velocidad inicial. ¿Es un vector? Sí. ¿Debería escribirlo de esta manera? Sí, debería escribirlo así. Pero por asunto de simplificación lo estamos escribiendo simplemente de esta manera. Pero debemos entender lo que es así exactamente. Así debería ser entendido. Lo mismo con la aceleración, por favor. Es la aceleración que tiene el objeto. Es un vector. ¿Está todo claro? Sí, Inge. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que sucede es que nuestro observador está midiendo todo esto cuando intenta describir el movimiento de este objeto en una dimensión. Está midiendo todo, está midiendo T0, está midiendo X0, está midiendo V sub 0 y está midiendo A sub 0. Eso es lo que está haciendo. Y cuando mide todo eso, ese conjunto es el estado de movimiento inicial del objeto. Entonces, si alguien nos pregunta, y pueden decirme ustedes si saben cómo se está moviendo el objeto en ese instante de tiempo, la respuesta es sí. Si sabemos el tiempo, si sabemos la posición, sabemos la velocidad y sabemos la aceleración, en ese instante de tiempo, entonces sí podemos decir que sabemos cómo se mueve el objeto, al menos en ese instante de tiempo. Ahora, ¿qué pasa con el estado de movimiento en un instante de tiempo cualquiera posterior a t sub 0? Cuando diga un instante de tiempo t posterior a t sub 0, me estoy refiriendo a esto, por favor, ¿ya? ¿Ah? A esto me estoy refiriendo. Así es como vamos a representar matemáticamente esto que acabo de decirles. Un tiempo t posterior a t sub 0. ¿A qué será igual entonces el estado de movimiento final? Dicho de otra forma, ¿cuál es el estado de movimiento en un tiempo t posterior a t sub 0? Para responder a esa pregunta, entonces, ¿qué tenemos que hacer? A este tiempo tenemos que averiguar su posición, su velocidad y su aceleración. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, si conocemos estas cuatro cantidades al inicio y en cualquier otro instante de tiempo, t, entonces tenemos todo. Entonces podemos decir que sí sabemos cómo se está moviendo el objeto. ¿Está claro? Sin que, Sí, ya. Ok. Ahora tenemos que entrar a un detalle mayor. ¿Y cuál es ese? Pues, ¿cómo averiguamos todas estas cantidades físicas? ¿Cómo calculamos, cómo medimos estas cantidades físicas? Eso es lo que voy a hacer a continuación. ¿Está bien?
Bueno, entonces existen dos caminos, ¿ya? Bien, camino uno. Si nosotros conocemos la posición del objeto en función del tiempo, ¿qué quiere decir? Esta cantidad sabemos. ¿Qué buscamos? Pues buscamos la velocidad. Y vamos a escribir a la velocidad como una función del tiempo. ¿Qué estoy diciendo? A partir de la ecuación que define la posición para cualquier instante de tiempo, vamos a encontrar la velocidad del objeto para cualquier tiempo. ¿Ah? Si conocemos la velocidad en función del tiempo, entonces deberíamos poder calcular la aceleración como una función del tiempo. Ahí está el camino. Hemos partido de la posición y hemos conseguido la velocidad. Hemos partido de la velocidad y hemos conseguido hallar la aceleración. Dicho de otra manera, el camino 1 nos permite de la posición obtener la velocidad y de la velocidad la aceleración. Ese es el camino 1. ¿Cómo se hace esto? Vamos a ver nosotros de que dependiendo de lo que queramos calcular, esto se puede obtener operacionalmente hablando por medio de la variación finita o por medio de la variación infinitesimal. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Usando la delta o la D. Y lo mismo aquí. Si conocemos la velocidad, vamos a poder usar la delta o la D para llegar a esta expresión. ¿Mm? Claro, el caso finito nos darán valores medios y el caso infinitesimal nos darán los valores instantáneos. ¿Mm?
Pero lo que quiero que entiendan, porque el detalle lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero que entiendan el camino que uno sigue para conseguir las cantidades físicas en cuestión. Por eso estamos definiendo como camino 1. Si conocemos la posición, hallamos la velocidad. Si conocemos la velocidad, hallamos la aceleración. Ese es el camino 1. Preguntas, por favor. Inge, en sí, para hallar la velocidad tenemos que derivar con respecto a delta o algo así. No, 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 no. Lo que quiero decirles es que las operaciones de variación nos van a permitir encontrar una u otra, ¿ya? Las operaciones de variación. Una es la variación finita y la otra es la variación infinitesimal. Lo que quiero decirles simplemente es que usando estas variaciones, a partir de la posición, por ejemplo, vamos a hallar la velocidad. Usando estas variaciones, a partir de la velocidad vamos a obtener la aceleración. Eso es lo que quiero decir. Ah, ya, muchas El gracias. detalle específico lo voy a ver un poquito más adelante, pero ahorita lo que quiero que ustedes entiendan es el camino para hallar todas las cantidades físicas necesarias para describir el movimiento. ¿Está bien? Sí, Inge. ¿Alguien más? No. Perfecto, muy bien. Ahora sí vamos a ver el detalle, ¿ya? Por ejemplo, la velocidad media. Fíjense que la flechita la estoy poniendo, porque si no le pongo la flechita, sería la rapidez media, que como ustedes saben bien, es otra cosa, ¿ya? Pero en este caso, la velocidad media, solo por notación, por favor, no voy a escribir con flecha al lado derecho, aunque no es correcto, pero ustedes entienden la simplificación que quiero hacer. Por definición, la velocidad media es delta X sobre delta T. Claro, antes habíamos definido a la velocidad media como delta R sobre delta T, pero R habíamos dicho que iba a ser X, V iba a ser V sin flecha y A iba a ser A sin flecha. Entonces, con ese detalle me va a permitir escribir de esta forma. Claro, que esto significa que vale X menos X sub 0 y esto es T menos T0. Ahí está. He usado la variación finita para hallar la velocidad. En este caso es la velocidad media. ¿Cómo lo hacemos usando esta delta? Pues de esta manera, la variación de posición con respecto al cambio en el tiempo. ¿Está bien hasta ahí? ¿Qué?
Sí. Ingeniero, no Sí, Inge. sería, Tiene que ser T sub 0, ahí donde ingeniero, está no X, sería abajo. de su Ay, ay, ay. eso creo que. Por supuesto, muy bien, muchas gracias. Esto es T sub 0, muy bien. Eso quiere decir que están atentos, está muy bien. Eso, muy bien, claro, delta T, T final menos T inicial. Gracias. ¿Está todo bien? Sí, Inge. Ujú. Sí, Inge. Ahora sí. Bien, ahora, por favor, usando esa delta también puedo calcular otra cantidad. ¿Cuál es esa? Puedo calcular la rapidez media, ¿verdad? ¿Cómo se define? Se define como la distancia total en el intervalo de tiempo total o el tiempo total. O si ustedes quieren, es nomás distancia sobre tiempo. Ahí está, distancia sobre tiempo. Aparece otra vez la delta, ¿no? Voy a dibujar mejor esta letra. ¿Ah? Ya, espero que sea mejor, pero es una D, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre esta y aquella? Esto es un vector, esto no, es un escalar esto, ¿verdad? Ya habíamos definido eso, pero hay una diferencia. Esta es la distancia total recorrida. En cambio, este es el desplazamiento. ¿Ah? Este es el tiempo total, desde el inicio hasta el fin. Este es el tiempo total. Distancia total recorrida en el tiempo total empleado. Así es como calculamos la rapidez media o, en este caso, la velocidad media. Así es como pasamos de la posición a la velocidad usando la variación finita. ¿Está bien? Sí, Inge. Bien. ¿Cómo hacemos para hallar la velocidad usando la variación infinitesimal? Bien. V. Qué feo. Ahora, definitivamente tengo que conseguirme un escribidor. V. Ahora es la velocidad instantánea. ¿Cómo se obtiene? A partir de la posición. Igual que la ecuación de arriba, solamente que usando la variación infinitesimal. Solo que esto, pues, se dice de otra forma, ¿verdad? Esto es ahora parte de una matemática que se llama cálculo de o diferencial y se lee de la siguiente manera. Se dice la derivada de x respecto a t. ¿Mm? Entonces, la velocidad instantánea se obtiene haciendo la derivada de la posición con respecto al tiempo. Si me fijo en esta parte, la velocidad instantánea la obtienen derivando la posición en función del tiempo. Y se escribe de esta manera. ¿Cómo se hace esta operación? Pues voy a grabar un videíto o les voy a poner un link para que ustedes aprendan a hacer una derivada, pero sobre todo aprendan también la interpretación geométrica de esta operación. No voy a hacerlo en este momento, pero el compromiso de que les voy a poner el link donde se explica perfectamente cómo hallar
una derivada y cuál es su interpretación geométrica. ¿Está bien? Sí, Inge. Bien, eso es. Eso es. Y bueno, cuando hablan de la cantidad llamada rapidez, que ahora no tengo manera de identificar notacionalmente, pero este es un vector, este es un escalar. Tal vez lo puedo hacer de esta manera, ¿ya? Esto es la rapidez instantánea, esto la velocidad instantánea. Debería ponerle flecha y ustedes lo saben. ¿Por qué? Porque es un vector. Pero hemos decidido notacionalmente escribir de esta forma, ¿verdad? Para no complicar. Pero yo necesito escribir la rapidez instantánea y la voy a poner de esta forma. Magnitud del vector velocidad. ¿Qué quiere decir? Pues esto mismo, ¿ya? Esto mismo, ¿ya? Parece un 5, pero no es, por favor, ¿ya? Es una S, ¿ya? ds a dt. ¿Qué es ds? ds es la magnitud de dx, ¿ya? Si ustedes agarran y meten esto aquí adentro, porque esta es esta b, entonces van a obtener la magnitud de esto, que fíjense, le estoy llamando también b, pero tal vez sea importante que ustedes entiendan que solo se trata de la magnitud. Entonces ahí ustedes podrán advertir de que cuando yo meto esto aquí adentro y le saco la magnitud, entonces voy a tener que sacarle la magnitud a dx, y esa magnitud de dx es un ds. ¿Qué quiere decir esto? Es una distancia infinitesimal. Entonces, la rapidez no solo es la magnitud de la velocidad, sino que se puede calcular como la distancia infinitesimal dividido entre el intervalo infinitesimal de tiempo. ¿Ya? Pero otra vez, esto, la forma sigue siendo la derivada. Yo les voy a poner un link para que ustedes puedan aprender a derivar y además aprender sobre la definición de la derivada. ¿Ya? ¿Está todo claro? Sí, Inge, Sí, gracias. ingeniero. Sí, Inge, gracias. Ok. Ya va a ser hora, entonces continuamos mañana con la clase. ¿Está bien? Sí, Inge. Está bien, Está Inge. bien, ingeniero. Sí, Inge. Está bien, Inge. Bueno, entonces hasta mañana a todos. Hasta luego, Hasta Inge. mañana, Inge. Inge.